La certificación CSWA no es tan difícil como parece, si sabes exactamente qué estudiar. Mi nombre es Samuel Jaramillo, ingeniero de 3D Designers, y en este video te voy a explicar cómo prepararte desde cero y cómo pasar el examen. Antes de empezar con la certificación como tal, tenemos que saber de qué se trata y por qué es importante. La certificación Certified SolidWorks Associate o CSWA en Mechanical Design es una certificación que demuestra tu conocimiento en el uso del software SolidWorks y tus habilidades en el diseño CAD. Esta certificación es una prueba de tu dominio de la herramienta y de las habilidades que muchas empresas buscan y valoran en profesionales de diseño e ingeniería. Cuando apruebas el examen, recibes un certificado electrónico y tu nombre puede aparecer en el directorio oficial de certificaciones de SolidWorks. Este examen está pensado para usuarios con conocimientos básicos de diseño y experiencia inicial con la herramienta, normalmente alrededor de 6 a 9 meses de uso en SolidWorks. Por eso, es una de las certificaciones más populares para estudiantes, diseñadores CAD y personas que quieren empezar una carrera en ingeniería o diseño mecánico. Ahora sí, entrando un poco más de lleno en el contenido del examen, vamos a ver un poco la estructura y qué tipos de preguntas podemos encontrar al momento de tomar el examen CSWA. El examen CSWA tiene una duración total de 3 horas y se necesita al menos un 70% de puntuación para aprobarlo. El examen incluye problemas prácticos que evalúan tu capacidad para modelar piezas, interpretar dimensiones y calcular propiedades físicas dentro de SolidWorks. Entre los temas principales que te pueden aparecer en el examen se encuentran las Sketch Entities o entidades de croquis como son líneas, círculos, rectángulos, arcos, entre otros. También las Sketch Tools o herramientas de croquis como el Offset, Trim o Convert Entities. También las relaciones de sketch, operaciones de modelado como extrusiones, revoluciones o barridos, redondeos y chaflanes, patrones lineales o circulares, asignación de materiales, cálculo de propiedades físicas y conceptos básicos de ensamblajes. Todas las preguntas están basadas en modelos que debes crear dentro de la herramienta y luego responder preguntas basadas en ese modelo. Te pueden aparecer preguntas tanto de creación de piezas como modificación de piezas ya existentes o la creación de ensambles. Una parte importante del examen CSWA es que debes modelar piezas correctamente bajo presión de tiempo. Por eso SolidWorks ofrece un examen de práctica oficial que es una excelente forma de prepararse antes del examen real. Vamos a resolver parte de este ejercicio y te voy a mostrar algunos consejos que te ayudarán a terminar el examen a tiempo. Antes de empezar a modelar nuestra pieza en SolidWorks, debemos leer el problema completo. Muchas veces las preguntas del examen incluyen varias partes y en algunos casos tendrás que modificar la pieza más adelante, por lo que es importante tomar las decisiones correctas para que la modificación de la pieza sea sencilla. Además, debemos fijarnos las unidades de medidas, la cantidad de decimales y el material de que está hecho la pieza para obtener la masa correcta. Para poder cumplir con el requisito de tiempo de la CSWA, necesitamos trabajar de manera eficiente. Es por esto que vamos a usar nuestras dos manos, una en el teclado y otra en el mouse, además de utilizar los accesos rápidos como por ejemplo Control N para abrir una pieza nueva. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar que estamos trabajando en las unidades de medida apropiadas, ya que si estamos trabajando en las unidades que no corresponden, la masa final no va a corresponder con la masa que nos pide el examen. También debemos fijarnos en la cantidad de decimales que nos pide y ya por último agregamos el material. De esta manera no se nos va a olvidar agregarlo al momento de medir la masa. Como pudimos verificar en nuestro examen, esta primera pieza debe ser modificada para responder las preguntas siguientes. Por esto, si utilizamos ecuaciones o variables globales, podemos cambiar una sola dimensión y el resto del modelo se actualiza automáticamente. Esto ahorra mucho tiempo cuando el examen nos pide modificar una pieza que ya se ha creado. Una vez terminamos de configurar nuestras unidades de medida, ecuaciones y materiales, podemos dar inicio al proceso de diseño.
lo primero que vamos a hacer es decidir cuál va a ser nuestro plano frontal o por dónde vamos a empezar a diseñar. Por lo general, el plano frontal es aquel que tiene la mayor cantidad de información, por lo que debemos revisar el plano que nos dan en el examen para decidir por dónde comenzar. Esto es muy importante, ya que al momento de realizar modificaciones hay que tener en cuenta la intención de diseño, que si no se hace correctamente podemos tener problemas y perder mucho tiempo modificando la pieza. Y una vez escogemos nuestro plano y empezamos a diseñar, debemos tener cuidado al colocar las cotas, ya que si colocamos las cotas incorrectamente se puede deformar el sketch y vamos a perder mucho tiempo reconstruyéndolo. Lo ideal, lo recomendado, es empezar colocando aquellas cotas más grandes y bajando hasta más pequeñas. O viceversa, empezando por las cotas más pequeñas y después pasando a las cotas más grandes. Es muy importante que antes de proceder a extruir o realizar otras operaciones, nuestro sketch quede completamente definido, ya que si queda con líneas azules, es decir, no definidas, después cuando hagamos modificaciones, nuestro diseño se va a arruinar y no vamos a obtener la masa que esperamos. Por eso es muy importante definir completamente el sketch usando tanto dimensiones como relaciones de sketch, como paralelo, coincidente, concéntrico y demás. Una vez hemos completado nuestro diseño y ya tenemos todas las operaciones realizadas, tan solo nos queda verificar lo que nos pide la pregunta. En este caso se nos pide cuál es la masa en gramos de la pieza. Para esto vamos a evaluar las propiedades de masa en la pestaña de Evaluate o Evaluar, y aquí encontramos las Mass Properties o propiedades de masa. Una recomendación es que cuando termines una pieza y respondas la pregunta, guardes esta pieza con el nombre de la pregunta. De esta forma, si hay que realizar modificaciones y salen mal o nos equivocamos, siempre tenemos un punto de control del cual partir y no empezar desde cero. Además, si una pregunta se te complica, pasa a la siguiente. No utilices todo tu tiempo en una sola pregunta, cuando más adelante podrían haber preguntas más sencillas y que dominas mejor. En el examen también nos pueden pedir conceptos básicos de ensamblaje y, como una pieza normal, debemos seguir las pautas iniciales, asegurándonos que las unidades de medida estén correctas, el material y todo lo demás. Ya una vez esté todo definido, ahora sí podemos empezar el diseño de nuestro ensamble. Al presionar la tecla S, en nuestro mouse aparecerá la barra flotante de acceso rápido. De esta forma evitamos deslizar el mouse fuera de la zona gráfica y así trabajar mucho más rápido. También, cuando vamos a insertar nuestra primera pieza del ensamble, si en lugar de hacer clic en el área gráfica, hacemos clic en el check verde, nos aseguramos de que el origen de la pieza coincida con el origen del ensamble. Esto es importante al momento de medir las propiedades de masa, como el centro de masa. Si al activar el comando de insertar componentes en el menú de la izquierda, el Property Manager, activamos el pin, podemos insertar varias instancias del mismo componente sin que el comando se cierre. Esto es útil cuando tenemos múltiples piezas que se repiten en un ensamble. Para aplicar relaciones de forma rápida y definir nuestros componentes, podemos utilizar la tecla Control. Al hacer Control clic en una cara y Control clic en la cara con la que queremos realizar una relación, se abrirá en nuestro mouse un menú flotante en el cual podemos definir la relación sin la necesidad de abrir el comando de relaciones. De esta forma podemos agregar rápidamente varios mates o relaciones y de esta forma tener un flujo de trabajo rápido y dinámico. También, si hemos olvidado agregar uno de los componentes del ensamble que se repite, podemos ir a la parte de la izquierda donde se encuentra el árbol de operaciones y hacer clic sobre el componente que queremos duplicar. Y presionando la tecla Control y arrastramos hacia la interfaz gráfica, este componente lo vamos a copiar. De esta forma no es necesario abrir el comando de insertar componentes. Al insertar relaciones un poco más complejas, como es la relación de ángulo entre dos caras, es muy importante verificar que estemos
aplicando la relación en la dirección indicada, ya que si modificamos el ángulo y no está configurado correctamente, es muy probable que no vamos a conseguir el resultado final que esperamos. Esto hará variar de manera notable lo que viene siendo el centro de masa y podemos obtener una respuesta errónea por no configurar un mate, una relación correctamente. Si realizamos cambios o modificaciones y el modelo 3D todavía no se actualiza, podemos verificar en el árbol de operaciones qué está pasando. Si vemos un semáforo, significa que no se ha reconstruido. Para hacerlo, podemos utilizar la combinación de teclas Control Q y de esta forma forzamos la reconstrucción y ahora sí podemos ver el resultado final de nuestro ensamble. El último paso es verificar que nuestro ensamble esté completamente definido, que ninguna de las piezas todavía tenga opciones de movimiento, ya que las preguntas del examen corresponden a una posición fija. Ya una vez completamos y verificamos que todo esté en su lugar, podemos abrir el Mass Properties o las propiedades de masa y ver el centro de masa. Con esto ya completamos la pregunta de nuestro examen y podemos guardar. Al igual que con las piezas, lo recomendable es guardar una pieza o un ensamble por pregunta. Y si hay que hacer modificaciones, partimos de esta. Si estás empezando desde cero, una forma efectiva de prepararte es seguir un plan de estudio de 4 semanas, empezando en la semana 1 con los componentes más básicos y fundamentales, como entender la interfaz, los fundamentos del sketch, las líneas, círculos, entre otros. Para la semana 2 entramos ya a las operaciones, como son el extrude o la extrusión, el corte, las revoluciones, los redondeos y los chaflanes. Para la semana 3 entramos a complementos un poco más complejos, como son los patrones, las referencias, los ensambles, asignación de materiales y propiedades físicas. Por último, para la semana 4 recomendamos ya hacer las simulaciones de examen, resolver ejercicios complejos y practicar con cronómetro. De esta forma te estarías preparando para tomar el examen. Entonces, ¿con qué recursos me puedo preparar para el examen? SolidWorks recomienda prepararse usando los tutoriales integrados de la herramienta, como SolidWorks Help. También se pueden hacer los cursos de aprendizaje en My SolidWorks, donde encontrarán una guía de estudio para la certificación y los exámenes de prueba oficiales a través de la página. Estos recursos ayudan a practicar modelado 3D y entender las mejores prácticas antes del examen. Si quieres prepararte para la certificación CSWA de forma estructurada, en 3Designers ofrecemos programas de preparación específicos para aprobar el examen. Si quieres más información sobre nuestras opciones de entrenamiento, contáctanos o revisa los enlaces en la descripción.